primer paso para no resultar herido. Seguridad en el uso del juego de llaves punta y corona. Este juego está compuesto por llaves de punta y corona de distintas medidas, que se guardan en un estuche para su protección y cuidado. Vienen en medidas de pulgadas o milímetros. Para facilitar el trabajo y la cantidad de herramientas a utilizar, se fabrican estas herramientas combinadas, llave de boca en un extremo y llave estriada en el otro. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta seleccionar la llave apropiada para el trabajo. No improvise a la hora de apalancar. Esto sobrecarga la herramienta y puede ocasionar que se rompa. Las llaves deben usarse bien apretadas contra la tuerca y colocarlas de modo que la presión se ejerza sobre la mordaza fija. Cerciórese de que las mordazas de agarre no estén desgastadas para que no se resbalen. Ninguna llave fija o móvil debe ser golpeada. Para ello hay herramientas diseñadas para soportar impactos sin romperse o saltar. Nunca golpee sobre la llave para soltar una tuerca. Guarde las llaves en forma ordenada, limpias y en su estuche. Manos. Y recuerde, mantener limpias y en buen estado sus herramientas de trabajo. Uso seguro del taladro eléctrico. Es una herramienta eléctrica, compuesta por una carcasa plástica, un gatillo para accionarlo y un mandril metálico para sujetar las brocas o mechas. Algunos taladros cuentan con un mango adicional para un mejor agarre y evitar torceduras en las muñecas en caso de que la broca se tranque. También cuentan con una llave para el mandril y un cable de aproximadamente 2 metros de largo, con un enchufe macho para conectarlo a la red eléctrica. La mayoría de estos taladros vienen en diámetros de broca de hasta 13 milímetros, media pulgada. Se pueden utilizar brocas para madera o fierro. Algunos taladros tienen la opción de percutor, lo que permite utilizarlo con brocas para concreto. Otros vienen con un set de herramientas de desgaste, lijas y piedras de esmerilar. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta verificar antes de usar el estado de la carcasa sin roturas, pernos sueltos o trizaduras, el estado del mandril, el estado del cable y enchufe, el estado de funcionamiento del gatillo, que el equipo posea conexión a tierra, la limpieza general del equipo. La mayoría de los accidentes que se producen por la manipulación de este tipo de herramientas tienen su origen en el bloqueo y rotura de la broca. Como primera medida de precaución, deben utilizarse brocas bien afiladas y cuya velocidad óptima de corte corresponda a la de la máquina en carga. Durante la operación de taladro, la presión ejercida sobre la herramienta debe ser la adecuada para conservar la velocidad en carga tan constante como sea posible, evitando presiones excesivas que propicien el bloqueo de la broca y con ello su rotura. El único equipo de protección individual recomendado en operaciones de taladro son las gafas de seguridad, desaconsejando el uso de guantes y ropas flojas para evitar el riesgo de atrapamiento y enrollamiento de la tela. Nunca desconecte una herramienta tirando del cable. No trate de aumentar el tamaño de la perforación girando el taladro. Use la broca del tamaño adecuado. Seguridad al usar cuchillo cartonero, cortador. El cuchillo cartonero es una herramienta de mano que sirve para cortar cartones, papeles y plásticos delgados. Constan de un mango metálico o plástico desmontable para permitir el cambio de las hojas de corte y de una hoja afilada por uno de sus lados. Como medidas de seguridad, evite usar cuchillos con hoja mellada. Nunca realice el corte en dirección hacia el cuerpo. Reemplace los cuchillos con mango deteriorado. No coloque las manos en situación desprotegida. Use siempre guantes. Saque solo el largo del filo necesario para el corte. No lo emplee como destornillador o para hacer palanca. Evite las bromas mientras trabaja con esta herramienta. Mantenga distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos simultáneamente. El mango debe ser seguro y la cuchilla afilada. El cuchillo desafilado es más peligroso que el afilado. Coloque su funda en la caja de herramientas. Puede cortarse al ir a tomar otra cosa.
Sáquelo exclusivamente cuando va a ocuparlo. Una vez ocupado, no lo guarde en sus bolsillos. La llave francesa y su uso seguro. Consta de una pieza fija metálica y otra pieza móvil que se ajusta mediante un hilo sin fin. Algunas cuentan con un mango de material aislante y pueden ser utilizadas en trabajos eléctricos. Se utiliza para apretar y aflojar tuercas o pernos. Existen en varias medidas y las mismas se especifican en pulgadas: 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, etc. Como medidas de seguridad, tenga presente que cuando coloque una llave ajustable en una tuerca, esté seguro que la boca ajustable esté al frente del operador. Después, alar la llave hacia el operador. Los fabricantes hacen llaves ajustables de diferentes tamaños, de tal forma que la cantidad de apalancamiento o apoyo obtenido con el mango de la llave es el máximo de aplicación. No es seguro añadir mayor apoyo del mango con un trozo de tubo. Nunca martille el mango de la llave. Mantenga la herramienta lubricada y limpia. Guarde la herramienta en un lugar adecuado, en una caja portaherramientas. Nunca utilice una llave francesa como martillo. Uso seguro del arco de sierra. Las sierras o arcos para metales tienen un dentado mucho más fino para permitir el corte. Este corte puede hacerse en el movimiento de ida o en el de vuelta, dependiendo de la colocación de la hoja de sierra. También existe una empuñadura para tener acceso a lugares difíciles. La sierra de metal es una herramienta muy útil para cualquier bricolador. También corta plásticos y en determinados casos puede utilizarse para cortar madera. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta que al empezar a cortar una pieza, la hoja de la sierra debe estar ligeramente inclinada y a continuación se arrastra la herramienta tirando de ella hasta producir una muesca. Nunca debe empezarse el corte empujando hacia adelante. Cuando se esté llegando al final, se debe disminuir la presión sobre la hoja. Las sierras son herramientas de corte y por tanto hay que manejarlas con cuidado. Debe evitar el uso de hojas de sierra en mal estado, ya que éstas se quiebran y pueden producir un accidente. Use guantes para prevenir cortes en las manos y sujete firmemente la pieza a cortar, de forma que no pueda moverse. Durante el corte hay que adoptar una posición que permita aprovechar la fuerza del propio peso al inclinarse. La velocidad de corte debe ser constante y no demasiado rápida. La hoja de sierra puede adoptar dos posiciones distintas, en el mismo plano en el arco o perpendicular a dicho plano. Los perfiles se cortan comenzando por la parte más ancha. Los tubos se cortan girándolos conforme se traspasa su pared. Mantenga el arco de sierra en buenas condiciones y limpio. Use la herramienta apropiada para el trabajo. Medidas de seguridad en el uso de destornilladores. Los destornilladores son herramientas de mano diseñados para apretar o aflojar los tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos, etc. Las partes principales de un destornillador son el mango, la cuña o vástago y la hoja o boca. El mango para sujetar se fabrica de distintos materiales de tipo blando, como son la madera, las resinas plásticas, etc., que facilitan su manejo y evitan que se resbalen al efectuar el movimiento rotativo de apriete o desapriete, además de servir para lograr un aislamiento de la corriente eléctrica. Como medidas de seguridad, tengan en cuenta: no utilizar un destornillador para ejercer palanca. Las puntas deben estar en perfecto estado. Siempre debe ajustar en forma precisa con las ranuras de los tornillos. En caso de trabajos eléctricos, se deben preferir los destornilladores que poseen aislamiento en su barra para evitar cortocircuitos o puentes. Jamás debe utilizar un destornillador para perforar o cortar como cincel. Siempre debe portar los equipos de protección personal adecuados como lentes y guantes. No utilice herramientas sucias o cubiertas con grasa, esto puede originar que se resbale. Revise la presencia de grietas en el mango o cabeza deformada por mal uso, que presente riesgo de clavarse astillas en las manos. Evite vástagos sueltos del mango o torcidos con riesgo de provocar heridas en la mano. Nunca golpee un destornillador con un martillo. La herramienta sufrirá daños irreparables.
No use el destornillador con las manos mojadas o llenas de grasa. No use el destornillador para comprobar si una batería está cargada. Elija el tamaño del destornillador adecuado y el tipo de cabeza adecuada para el tornillo. No sujete la pieza de trabajo contra su cuerpo. Apóyelo en una superficie segura, plana. Cuando use el destornillador, mantenga los dedos alejados de la hoja. No intente forzar el destornillador con alicates o un martillo. Uso seguro del martillo. El martillo es una herramienta común en los talleres y en el hogar. Consta normalmente de una cabeza de acero y un mango de madera. La superficie del mango deberá estar siempre limpia, sin pintura y que se adapte bien a la mano. El mango deberá estar bien encajado en la cabeza. En el mercado existen infinidad de modelos de martillos. Lo normal sería tener uno de tamaño medio. Existen diversos modelos. El más básico es el de cuña, aunque el más conocido es el de orejas o carpintero. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta: el martillo de carpintero suele usarse para clavos, para empotrar ciertos elementos como tacos o para deformar piezas. Los clavos se deben golpear con la cabeza perpendicularmente, con la fuerza controlada para no dañar la pieza que claveteamos. También se utiliza para desclavar o desembalar cajones. El martillo se debe empuñar desde el extremo del mango para ejercer mayor fuerza en los golpes y evitar daños a la muñeca del usuario. Atención con los dedos. A veces podemos golpearnos, no controlamos la fuerza sobre un clavo. Cuidado al golpear. Cuidado también de no tener el martillo mal apoyado en la mesa. Si se nos cae, puede golpearnos en los pies. Siempre que el trabajo tenga riesgos para las manos, se utilizarán guantes de protección adecuados al tipo de riesgo de que se trate. El martillo es una herramienta insustituible, es decir, no se puede usar otra herramienta para clavar. Las uñas del martillo no deben usarse para ejercer palancas sobre clavos muy grandes. Jamás se debe usar un martillo que tenga el mango suelto. El martillo no debe usarse para cortar sunchos o alambres. Recuerde que existe una herramienta para cada necesidad. Use anteojos de seguridad con protectores laterales, siempre que trabaje con un martillo, cincel u otras herramientas de impacto. Jamás golpee una llave de tuercas con un martillo u otro objeto, a menos que la herramienta haya sido diseñada para ser golpeada y esté usando el martillo adecuado para hacerlo. Use un martillo de bola cuando golpee un cincel, cuña o broca de metal. Jamás use un martillo sacaclavos porque no está diseñado para golpear un cincel de metal. Algunas partes de acero pueden desprenderse y lastimar a alguien. Mantenga los martillos limpios y en buenas condiciones. Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. En el caso de tener que golpear clavos, estos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. No golpear con un lado de la cabeza del martillo, sobre un cincel u otra herramienta auxiliar. Nunca debe utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. Uso seguro de alicates. Los alicates son unas herramientas imprescindibles en cualquier equipo básico con herramientas manuales porque son muy utilizadas. Hacemos mucho foco en seguridad, ya que se requieren muchas precauciones para trabajar de forma segura con amoladoras angulares. Como aplicaciones primarias, estos equipos están diseñados para corte y desbaste de metal. En casos como este modelo, también cuenta con un sistema de extracción de polvillo que le permite trabajar de forma óptima en mampostería y concreto. Como primera medida, debemos realizar la correcta selección de la herramienta y el accesorio en función de la aplicación que deseamos realizar. Por ejemplo, para corte de acero existe un disco con la nomenclatura y la composición específica para ese tipo de material. Distinto si trabajásemos en hierro dulce o acero inoxidable. Otro factor primordial para utilizar de forma segura estos elementos es respetar las velocidades máximas permitidas por cada accesorio. En la etiqueta del disco podemos leer o identificar cuál es la capacidad de herramienta que tenemos que utilizar
y también las vueltas o las revoluciones por minuto a las que tiene que ser sometido. Ya sea discos de 4 pulgadas y media, 7 o 9, todos ellos fueron diseñados para funcionar de forma óptima a 80 metros por segundo en su velocidad periférica. Esto nos dice que si sometemos un disco de mayor diámetro a mayores revoluciones, podemos fracturar el disco y convertirlo en proyectiles. De esta manera suceden accidentes que lesionan y hasta causan la muerte del operario. Siempre utilizar elementos de protección personal, por ejemplo, antiparra de seguridad y guantes. Otro factor importante es que siempre debe trabajarse con la empuñadura lateral y nunca remover la guarda protectora. Este elemento metálico es el que nos va a proteger ante el eventual estallido de un disco. Debe ser siempre colocado de forma tal que proteja el rostro y los órganos vitales. La herramienta debe ser trabajada hacia un lateral, nunca en línea recta al cuerpo. Es Gustavo Fernández y hoy vamos a hablar sobre tronzadoras Da Vinci. Aquí les presento un modelo de tronzadora Da Vinci que en el mercado se diferencia de algunas otras tronzadoras en su género. Primero, ¿qué es una tronzadora? La tronzadora es una herramienta, como la pueden ver, se puede decir que es una herramienta estacionaria o una herramienta portátil. Yo esto lo puedo trasladar a obras. Su utilidad, su uso está dado para el sector metal mecánico, solamente metal mecánico. Hemos visto que alguna gente utiliza estas máquinas para cortar también en mampostería adobes, pero no es la máquina indicada, ella es para trabajo metal mecánico. ¿Qué podemos hacer con una tronzadora en metal mecánica? Podemos cortar, dar ángulos, como si fuera una colilladora para madera, pero lo que es perfilería metálica, o sea, tubulares, como mostramos en algún programa, tubulares, barras macizas, hasta el tamaño que nos permita el disco. Esta es una máquina de 14 pulgadas, de 1800 vatios de potencia, es una máquina de un trabajo profesional, ¿sí? Es una máquina que nos trabaja a 3800 revoluciones por minuto, que eso nos dice casi siempre que es de 14 pulgadas. Recordemos, yo a estas máquinas no le puedo poner discos que tengan una velocidad de diseño inferior a esas 3800 revoluciones porque nos puede hacer un daño. Entonces, como sabemos, 3800 revoluciones, 14 pulgadas solo para metal. ¿Qué nos puede diferenciar esta máquina de las otras que hay en el mercado? Las tronzadoras normalmente es un motor, el disco, sistema de tracción donde va el disco, un brazo, ¿sí? Que es el que sube y baja para permitir ese corte, una base donde tenemos una prensa para poder fijar el material, norma de seguridad, y un ángulo. Esto es una escuadra para poder ángulo, se llama un transportador como lo hemos trabajado en el programa. Con esto yo puedo dar ángulo y hacer una especie de acolillado en el perfil que voy a trabajar. Esta máquina, en especial esta Da Vinci, viene con una base de hierro fundido. Sí, es una base que es sólida, firme, pesada y aparte de eso muy resistente al trabajo. Estas máquinas trabajan por fricción. Este disco que tenemos acá, como lo vamos a ver en un próximo programa, ella corta es por fricción, se va comiendo el material, lo va gastando, lo va comiendo y eso genera una chispa y material que va saliendo. Entonces eso es un material, ese material que sale es caliente y muchas veces tiende a quemar esta lámina. En este caso este hierro fundido nos puede aguantar mucho más ese trabajo. Estas máquinas, como le hemos hablado en muchas oportunidades, son máquinas que trabajan con motor a escobillas, fácil de hacer mantenimiento, yo le puedo cambiar las escobillas, igual la marca nos permite una garantía de 1 año contra todo y eso es muy bueno llevarlo a un centro de servicio. Tiene en la parte del mango, lo voy a girar acá, tiene algo muy interesante y muy bueno que es un fusible de seguridad. Es una máquina que nosotros tendemos a forzar mucho en muchas oportunidades y nos puede generar una sobrecarga y ella automáticamente se desconecta. Cuando yo digo que se desconecta es que ella interrumpe la corriente para detener la máquina y así evitar un sobreesfuerzo. Entonces, cuando eso sucede, yo simplemente dejo que ella descanse, reseteo y puedo seguir trabajando. Esta también nos trae un sistema de fijación acá para poderla transportar, como muchas. Yo la cojo de acá y la puedo llevar. Nos tiene mira láser, aquí la podemos ver, esta es la mira láser, sí, que es simplemente una guía
para yo poder calcular el corte y por ahí me va a pasar la cuchilla. Esto es la tronzadora Da Vinci, es una máquina, la CI 1000, es una máquina de muy buen desempeño que nos puede trabajar perfectamente en talleres de metalmecánica, montajes y todo el tema afín. Teniendo ya conocimiento de qué es lo que nos hace esta máquina, vamos a ponerla a trabajar. Recordemos que es solamente metal. En este caso vamos a empezar a cortar algo de metal diferente para que se den cuenta qué es lo que puede hacer ella y siguiendo unas normas de seguridad. Esta máquina es una máquina que con su corte por fricción tiende a expulsar mucho material. Ese material lleva cierto grado de calor y puede hacer mucho daño. Ahora, ¿qué requiero yo como mínimo para poder trabajar? Ya sabemos, quitarnos todo tipo de accesorios como relojes, pulseras, anillos, ¿sí? Esto nos puede causar un accidente y nos impide trabajar muy bien. ¿Qué sigue? En esta máquina sí voy a utilizar guantes, ya saben, por la fricción y el calor. Tengo unas gafas, es una máquina que genera bastante ruido, en este caso tengo unos tapaoídos, estos son de silicona hechos a la medida, vamos a utilizarlos también. ¿Y qué puedo utilizar ya en talleres cuando esto es un trabajo continuo? Se utiliza mucho una careta como esta que se llaman caretas de esmerilar, que es una careta que el vidrio levanta, una superficie acrílica, nos permite trabajar muy bien, y un delantal. Este es un delantal de trabajo que se utiliza mucho para esmerilar y también se utiliza mucho en soldadura, que es este, ¿sí? Yo me lo pongo y así puedo trabajar mucho mejor. En este caso voy a usar el delantal, no voy a usar la careta. Bueno, como saben, las gafas, ¿sí? Y los guantes. Guardemos esto. Ahora, estos guantes, recomiendo usar guantes de baqueta. Esto se llama como guante de baqueta. Es un guante que es ligero, es fácil de manejar, nos permite maniobrar muy bien, poder trabajar con seguridad, porque hay un guante más grueso que es de este material que se llama carnaza y es muy duro. No les recomiendo ese. Y los tapaoídos. Vamos primero a ver cómo trabajamos. Recordemos que la máquina tiene una base donde yo puedo trabajar unos ángulos. Aquí en la parte posterior tengo una graduación de ángulos donde yo lo tengo en cero. Vamos a hacer un corte recto con un tubular. Este es un tubular, yo simplemente aseguro el material. ¿Sí? Esto tiene una prensa rápida donde yo puedo desplazarme rápidamente, ¿sí? Rápidamente bajo esto y ya con la mano puedo apretar para asegurar el material que voy a trabajar. Como ven, este es un corte recto que acabamos de hacer con la máquina, ¿sí? Pueden ver el corte. Las escaleras son herramientas de mucha utilidad si se ocupan correctamente. Pero como cualquier trabajo en altura, el uso de una escalera implica también estar expuesto al riesgo de caerse y accidentarse. Es por eso que no debemos utilizar la escalera sin considerar las precauciones correspondientes y siempre hacerlo con responsabilidad. Lo primero es escoger la escalera adecuada para el trabajo. Principalmente, existen escaleras simples, extensibles o tipo tijera. Escoge la mejor que se desempeñe para la función necesaria. Ten en cuenta la altura. Nunca uses una escalera con altura insuficiente. También considera el material de fabricación. Si vas a trabajar en electricidad, descarta el uso de escaleras metálicas y opta por madera, fibra de vidrio u otro material plástico. Una vez escogida la escalera, inspecciónala para saber si está en condiciones de ser utilizada. Verifica que cumpla con las certificaciones vigentes y que no presente daños. En el caso de no cumplir los estándares, deséchala. No corras el riesgo de utilizarla si está en mal estado. La superficie sobre la cual se instala cualquier tipo de escalera debe ser horizontal y firme. No utilices escaleras en superficies resbalosas ni intentes nivelar el piso con algún tipo de objeto. Tampoco coloques objetos bajo la escalera para ganar altura.
Si es necesario, considera otro tipo de equipo que tenga la altura necesaria para el trabajo. Antes de subir, bloquea los seguros de la escalera. Nunca sobrecargues la escalera colgándole objetos. Es importante demarcar el área de trabajo con señalización. Así evitaremos que alguien golpee la escalera mientras se está usando o que resulte herido producto de la caída de objetos. Sin importar el tipo de escalera, siempre conserva 3 puntos de apoyo. Al instalar una escalera sobre una superficie, calcula bien el ángulo en que debe estar apoyada. La proporción correcta para asegurar la estabilidad de la escalera es de 4 medidas de altura contra 1 de distancia. Es decir, la proyección vertical debe ser 4 veces la proyección horizontal. Cuando uses la escalera, siempre permanece en el centro. Nunca intentes estirarte o alejar el cuerpo hacia afuera. Esto puede desplazar el centro de gravedad y desestabilizar la escalera, provocando un accidente. Tampoco utilices el último peldaño. Siempre presta atención